A fin de alcanzar una economía totalmente predecible, los elementos de las clases inferiores de la sociedad deben ser llevados a un control total, es decir, sometidos al yugo y asignados a un deber social de largo plazo desde edad temprana, antes de que tengan la oportunidad de hacerse preguntas. Para llegar a tal conformidad, la célula familiar de las clases inferiores deben ser desintegradas por medio de un proceso de aumento de preocupaciones por parte de los padres. La calidad de la educación dada a las clases inferiores debe ser de las más pobres, de manera que la brecha de la ignorancia que aísla a las clases inferiores de las clases superiores sea y permanezca incomprensible para las clases inferiores. Con tal discapacidad, mismo los mejores elementos de las clases inferiores tienen muy pocas esperanzas de extirparse del lote que les ha asignado la vida. Lote de suerte se refiere. Esta forma de esclavitud es esencial para mantener un cierto nivel de orden social, paz y tranquilidad para las clases superiores y las clases dirigentes. Esto es el panorama que nos encontramos. Todo esto está recogido aquí en muchos pasajes. El objetivo de las mafias del terrorismo económico es desorganizar a la sociedad civil y que no sea consciente de su extraordinario poder, utilizando un sistema educativo de pésima calidad y desorganizando la familia por medio de las preocupaciones que origina la pobreza y el desempleo. La sociedad civil y la misma teoría política se han visto sorprendidas por la velocidad con que se han formado el nuevo polo de poder. El grupo Bilderberg, el grupo Davos, y la profundidad de una crisis que como un tsunami ha barrido las viejas estructuras y ha afectado a los partidos y a toda la sociedad. Las consecuencias de la crisis han sido desastrosas, principalmente para la sociedad. La sociedad civil se encuentra perdida, abandonada en la cuneta de la historia, con 6 millones de parados y graves problemas económicos y sociales. La sociedad civil no encuentra la salida. En España ocurrieron otros fenómenos más desgraciados aún, y fue los procesos refeudalizadores. Es decir, el feudalismo terminó en el año 1350 y tantos, pero piensan que estos señores se iban a quedar en sus sarcófagos como los vampiros. Salieron y hubo varios intentos. El primer intento fue en el siglo XVII de procesos refeudalizadores y el segundo fue exactamente la formación de las comunidades autónomas, que ya vemos, como hemos puesto en la información que se os proporciona, los déficits son monstruosos. Déficits autonómicos, 86.000 millones de euros anuales. Empresas públicas, 52.000 millones de euros anuales. Televisiones autonómicas, 10.000 empleados. Administración autonómica, sobran 920.000 empleados de más. Administración central, sobra 1 millón de empleados. La sociedad desorganizada no tiene ningún beneficio de estos excesos y del despilfarro de estos señores feudales. Solo tienen una misión: pagar una deuda pública de 1 billón de euros. Consecuencias. Conclusión. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué ha ocurrido este cúmulo de despropósitos que termina pagando la sociedad civil? Bien, la sociedad civil ha estado ausente de todo el proceso político, económico y social, y ha sido tratada como un paria, como corresponde al despotismo ilustrado de la época
de la Revolución Francesa. Ha estado abandonada en la cuneta de la historia, una sociedad civil analfabeta e inconsciente de lo que ocurre. Hemos dejado el destino del Estado en manos de políticos sin sentido de Estado, partidos que resuman despotismo por los cuatro costados y tendencias feudales. Hemos dejado el destino de la sociedad civil en manos de enemigos declarados de la sociedad civil y hemos dejado la economía en manos de terroristas económicos. Conclusión, que esto es una consecuencia lógica de la filosofía que ha predominado en este periodo de la Revolución Francesa. Despotismo, las clases dirigentes son las que reparten funciones, las clases privilegiadas no pagaban impuestos, espíritu feudal, desconsideración total con la sociedad civil. La sociedad civil ha estado ausente, como hemos dicho, y hemos puesto ejemplos. ¿Cuál es entonces el cambio que se va a producir? La sociedad civil rodeada de depredadores por los cuatro costados. Bien, si vemos la radiografía de la sociedad, veremos que el concepto de Estado es sociedad, una sociedad organizada políticamente. Pero si vemos el croquis, veremos que el Estado es un segmento ridículamente pequeño y deja todo el sector en manos del terrorismo económico y la sociedad civil cada vez más empequeñecida. Si traduciésemos los desgarros y el sufrimiento de la sociedad civil, creo que podríamos traducirlo de la siguiente forma: hacia un Estado ampliado, un nuevo Estado con un pilar civil y un pilar político, porque el Estado es ridículamente pequeño. Objetivo: construir el pilar civil de la sociedad civil. La sociedad civil debe transformarse en un poder económico dirigido por un gobierno económico. El proyecto comienza a fraguarse y perfilarse en la más amarga necesidad. Bien, procesos de ingeniería electoral. Ya hemos visto en el capítulo de terrorismo ilustrado que en el fondo fue la primera obra de ingeniería social, porque antes no había elecciones, ¿no? Tenía un objetivo: preservar el corazón de la monarquía absoluta, cambiando todo lo que había a su alrededor. ¿Qué quiere el terrorismo económico? Algo parecido. En el seno del Estado se han incrustado grupos de verdadero terrorismo económico que desarrollan una actuación que busca perpetuarse en el poder y obtener beneficios. Son grupos invisibles que tienen recursos para implantar directrices en la vida política, económica del país. Tienen que actuar para eliminar los verdaderos movimientos que surjan de las entrañas de la sociedad civil, porque ellos tienen pánico de que la sociedad civil algún día despierte el gigante que yace dormido en su seno, el poder civil. A unos grupos los censuran y los apartan de la vida pública y a otros los financian. Porque, ¿qué finalidad o cómo podemos explicar que algunos grupos de repente le abran todas las puertas de todas las televisiones? Ahora veremos algunos datos para explicar un poco mejor todo esto. Pero a unos le abren todas las puertas y podemos decir cuánto ha costado abrir todas las televisiones, todas las puertas al pequeño Nicolás, Alcoletas, mientras que a otros se censura.
La respuesta es pánico. Ellos tienen pánico, pavor. Este libro ha sido censurado. ¿Por qué? Porque tiene información de profundidad. Ellos tienen mucho miedo de que la sociedad civil algún día se organice. Y este es el objetivo del poder civil, que quiere organizar a la sociedad civil como poder político, económico, empresarial y social. Este es el programa que no quiere el terrorismo, porque esta es la finalidad que ellos tienen. Estrategias contra la sociedad civil. La transición española fue un ejemplo que comenzó muy bien, porque hubo políticos de gran altura, pero terminó horrorosamente mal, como el Rosario de la Aurora, porque hubo políticos de 3 al cuarto que solamente se ocuparon de sus prebendas, prerrogativas, canonjías, salario vitalicio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Podemos poner un ejemplo, la era de Felipe González y Alfonso Guerra. Cuando hablaba Alfonso Guerra, subía hasta el pan, porque estaban en medio de una estrategia, una campaña de ingeniería electoral, de caras nuevas, para mantener siempre el corazón del terrorismo económico. ¿Qué pensáis que está ocurriendo o que va a ocurrir ahora con el pequeño Nicolás y otras cosas? Pues el mismo fenómeno, la revolución de las caras nuevas. Bien, entonces la sociedad civil no sigue ese ritmo. Aquí tenemos la Revolución Española e Iberoamericana y los considerandos que expone. Considerando que la Revolución Francesa ha sido traicionada por los mismos impulsores y los que más contribuyeron para su historia y en estos momentos la han conducido a un punto muerto, considerando que los poderes económicos han actuado como siempre, creando crisis periódicas para empobrecer más a la sociedad, considerando que los partidos políticos se han dedicado a confundir miserablemente a la sociedad civil y a crear un sistema político ingobernable de imposible financiación. La sociedad civil, como parte profundamente perjudicada en el proceso mal llamado de transición, ha decidido, ante el espectáculo de desconcierto y alto precio que tiene que pagar, transformarse en un partido político, el poder civil. Bien, la sociedad civil rodeada de depredadores por todos los flancos, los poderes económicos. Bien, las crisis periódicas y las armas silenciosas en una guerra tranquila y no declarada son la estrategia para dominar a todas las sociedades del mundo. En interés, repetimos aquí algunos fragmentos, en interés del futuro orden mundial, decidieron iniciar una guerra tranquila contra el pueblo americano. Nació allí y se desplazó a todos los países del mundo como franquicias. El objetivo, alcanzar una economía totalmente predecible. Bien, y volvemos a repetir, la calidad de la educación, dada a las clases inferiores, debe ser de las más pobres. Esta forma de esclavitud es esencial para mantener un cierto nivel de orden social. El público no puede saber ni debe comprender esta arma silenciosa, así como no cree en la realidad, que en realidad está siendo atacado y sometido por una nueva arma silenciosa. En realidad, se ha declarado una guerra contra la sociedad civil, una guerra tranquila y silenciosa, pero esto no debe saberlo la sociedad civil. La sociedad civil rodeada de depredadores, los amigos de la izquierda. Bien, otra vez tenemos aquí
que esto ha sido creado, las comunidades autónomas han sido creadas por todas las izquierdas y por el Partido Socialista, con la única finalidad de mantener, estar colocados todos y la sociedad civil tener que pagar déficits astronómicos, como ya hemos apuntado. 150.000, sumados todos los déficits, superan los 150.000 millones de euros cada año que la sociedad civil tiene que pagar con sus impuestos. Los déficits del Estado o deuda pública supera el 1.000.000 de euros que tenemos que pagar esta generación, la próxima, y Dios sabe hasta cuándo. Para afrontar estas cargas, las comunidades autónomas han creado 70 tipos de impuestos nuevos añadidos a los habituales, que cumplen la función de ahuyentar a los inversores. Recurrir a una deuda billonaria para forzar un funcionamiento normal del Estado y que la sociedad no sepa a qué sacrificio se le está castigando, ni quiénes fueron los autores, es un acto de traición y engaño a la sociedad civil, al votante. En consecuencia, hay partidos que son totalmente enemigos de las comunidades autónomas. Los amigos de los nacionalistas, los nacionalistas, ¿qué defienden? Para uno el nacionalismo es una amenaza para la paz, un impedimento para el reconocimiento y respeto de los individuos, un enemigo declarado de los derechos humanos que desemboca en la xenofobia, el racismo y la intolerancia. Nos sirve de ejemplo los campos de exterminio nazis o la limpieza étnica de la antigua Yugoslavia. Objetivo de las organizaciones mafiosas. La estrategia de los grupos mafiosos, sea de la mafia siciliana, la mafia marsellesa, la mafia calabresa, la mafia napolitana, las maras, el crimen organizado, el terrorismo económico en el seno del Estado, utilizan la misma estrategia. El público debe permanecer ignorante en la confusión y desorganización y distraído con temas sin importancia real. La explicación, porque entonces comprenderían que se trata de una guerra declarada contra la sociedad civil, mientras el poder político mira para otro lado. Por este motivo, tratan de doblegar a los colectivos sociales mediante la compra de sus líderes o mediante la represión y la censura informativa, actuando despiadadamente contra quienes no respete o pongan reparo a sus directrices. La sociedad civil tiene que despertar antes de que sea tarde. Bien, vamos a pasar a la tercera parte, el nuevo actor de la historia y sus múltiples proyectos. Bien, otra vez repetimos los considerandos de la sociedad civil. La sociedad civil está cargada de razones para volver la espalda a esta clase política y organizarse como un nuevo poder, el poder civil. La nueva organización del Estado, la organización de las mancomunidades. Hemos visto que en las comunidades autónomas ha sido el más nefasto engendro descentralizador que haya podido cometer el poder político y que lo va a pagar muy caro. Entonces, ¿cuál es el modelo de Estado que nosotros sugerimos, preconizamos? Pues pura y simplemente el Estado de las mancomunidades. ¿Qué es el Estado de las mancomunidades? Lo vemos aquí en la provincia de Madrid. ¿Para qué es necesario un parlamento? ¿Para qué es necesario elecciones autonómicas? ¿Para qué es necesario convocatorias de todo tipo, el defensor del pueblo? Es decir, un modelo de Estado en pequeño que ocasiona despilfarros que tiene que pagar la sociedad civil. Entonces,
El estado de las mancomunidades sería, por ejemplo, la Vega de Aranjuez, que todos conocemos, abarca 23 municipios. Pues resulta que esta comarca, si se hubiese hecho el proceso de comarcalización, ahora sería una comarca sola, cuya capital de provincia, capital de administrativa, sería Aranjuez. Allí se centralizaría toda la administración, el poder económico, el poder industrial, el poder... Es decir, que tendría posibilidades de desarrollo, pero separados los pueblos de 500, 700, no van a ninguna parte. Esto es algo parecido a lo que ocurre con la economía. Esto es economía de subsistencia o economía de desarrollo. Es lo mismo. Esto es política de subsistencia o política de desarrollo. Porque si